Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Afra Saraaolu sorprendió a todos al declarar su amor por Mert Ramazan Demir a través de una emotiva canción. La relación entre Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir ha sido una de las más comentadas en los últimos meses. Ambos actores, conocidos por su química en la pantalla y su discreción en la vida privada, volvieron a ser el centro de atención tras un inesperado momento en un evento reciente en Estambul. La bella Afra, con su característica sensibilidad, eligió una manera muy especial de compartir sus sentimientos, una canción. Todo ocurrió en una gala benéfica organizada por una fundación infantil. Mientras el ambiente estaba cargado de emociones y discursos inspiradores, Afra subió al escenario para interpretar una pieza que, según ella, tenía un significado muy especial. Nadie esperaba que se tratara de una declaración pública de amor. La canción elegida fue Bana Ecerin Ver, una balada romántica que muchos en Turquía reconocen por su carga emocional. Desde los primeros acordes, los invitados comenzaron a mirarse entre ellos, sospechando que algo más profundo se avecinaba. Cuando Afra cantó la línea Gözlerin de Kayboldum Mert, Buark Senin Isin, me perdí en tus ojos, Mert, esta canción es para ti, el silencio se apoderó de la sala. Mert, quien se encontraba entre el público, no pudo ocultar su sorpresa ni su emoción. Las cámaras lo captaron sonriendo, con los ojos brillantes, mientras aplaudía con fuerza. Al finalizar la interpretación, Afra, visiblemente emocionada, dijo, no siempre es fácil decir lo que uno siente. A veces, la música habla por nosotras. Esta canción dice todo lo que mi corazón guarda. El público estalló en aplausos. En las redes sociales, el momento se volvió viral en cuestión de minutos. El hashtag #Afra Mert Sarkisi fue tendencia en Twitter durante horas. Algunos fans escribían, esto es más romántico que cualquier escena de novela, mientras que otros decían, Afra acaba de elevar el nivel de las declaraciones de amor. Un día después, los periodistas abordaron a Mert a la salida de un rodaje. Su respuesta no dejó lugar a dudas, fue el momento más especial que he vivido. No sabía nada, me dejó sin palabras. La amo con todo mi ser. Afra, por su parte, compartió una historia en Instagram con una foto de la gala y una línea de la canción, Kalbim Seninle Atıyor, mi corazón late contigo. Sus seguidores inundaron la publicación con corazones y mensajes de apoyo. Afra, eres una inspiración para todas nosotras. Lo que hace a esta historia tan especial es la valentía de una mujer joven que, en un medio donde muchas veces se evita mostrar vulnerabilidad, decidió expresar sus emociones de la manera más pura y directa. Para muchas mujeres, esta declaración es un recordatorio de que expresar lo que sentimos no es debilidad, sino fortaleza. Desde aquel día, la relación entre Afra y Mert ha cobrado una nueva dimensión ante los ojos del público. Lo que alguna vez fue una sospecha compartida por fans y medios, ahora se había confirmado de la manera más poética posible. Pero lo que nadie imaginaba era que esta confesión abriría las puertas a una etapa aún más significativa en la vida de ambos actores. En las semanas siguientes, las apariciones públicas de la pareja comenzaron a ser más frecuentes. Ya no se escondían de las cámaras ni evitaban las preguntas de los periodistas. Si bien mantenían cierta reserva, las miradas cómplices, las manos entrelazadas y las sonrisas compartidas eran pruebas claras del vínculo que los unía. Durante una entrevista en un programa de televisión muy popular en Turquía, Afra habló por primera vez de manera más abierta sobre su relación con Mert. Nos conocimos en un set de grabación, como muchos ya saben, pero fue en los silencios, en los descansos, en las miradas detrás de cámaras, donde realmente comenzamos a conocernos, confesó. Mert tiene una forma de mirar el mundo que me inspira, y su manera de apoyarme en cada paso es algo que valoro profundamente. Mert, por su parte, también fue invitado al mismo programa semanas después. Allí compartió detalles conmovedores sobre cómo la canción interpretada por Afra lo marcó para siempre. Nunca olvidaré esa noche. Estaba tan nervioso al escucharla cantar,
cuando pronunció mi nombre, fue como si el tiempo se detuviera. Sentí que todo lo que alguna vez quise decirle, ya estaba contenido en esas palabras. Ambos continuaron con sus proyectos profesionales, pero la atención mediática sobre su vida privada no disminuyó. A pesar de ello, la pareja logró encontrar un equilibrio entre el amor y el trabajo, demostrando una madurez poco común en la industria del espectáculo. En múltiples ocasiones, Afra subrayó que su relación con Mert la hacía sentir más libre, más auténtica, más yo. Una de las historias que más conmovió a sus seguidores fue compartida por una estilista que trabajó con ellos durante una sesión de fotos para una revista de moda. Según ella, en un momento de descanso, Mert sacó una libreta y comenzó a escribir. Afra, curiosa, se le acercó y le preguntó qué hacía. Él le respondió, estoy escribiendo una carta para ti, una por cada día que pasemos juntos. La estilista dijo que esa escena fue tan sincera y dulce que no pudo evitar soltar unas lágrimas. El impacto de su relación también se reflejó en la industria. Revistas, marcas y productores comenzaron a verlos como una pareja poderosa. Fueron portada de varias publicaciones importantes, no solo por su belleza o estilo, sino por la autenticidad que transmitían. En una entrevista para Elle Turquía, ambos posaron abrazados y compartieron una reflexión conjunta: el amor no necesita gritar para ser real. A veces basta con un gesto, una mirada, una canción. Más allá de la fama, Afra y Mert también se comprometieron con causas sociales. Aprovechando su influencia, participaron en campañas de concienciación sobre la salud mental, derechos de la mujer y protección del medio ambiente. En un evento reciente, Afra habló con voz firme sobre la importancia de crear espacios donde las personas puedan expresar sus emociones sin miedo ni vergüenza. Amar y ser amado es un derecho, no un lujo. Y demostrarlo, como lo hice yo, debería ser siempre una opción libre y respetada, afirmó entre aplausos. Uno de los momentos más simbólicos de su relación ocurrió en el Festival de Cine de Antalya. Mientras caminaban por la alfombra roja, Afra usó un vestido con bordados que representaban fragmentos de la canción Bana Ellerini Ver. Al ser preguntada por la prensa sobre el diseño, respondió con una sonrisa: es mi forma de llevarlo siempre conmigo, incluso cuando no estamos uno al lado del otro. Mert, al verla, se emocionó visiblemente. En su discurso tras recibir un premio a Mejor Actor, no dudó en dedicarlo a ella: este premio es para la mujer que me enseña a sentir, a escuchar y a crecer. Afra, tu voz es mi refugio. Hoy, Afra Zaraoglu y Mert Ramazan Demir son más que una pareja de actores exitosos. Son un símbolo de sensibilidad, valentía y amor genuino. Su historia ha trascendido las pantallas y se ha convertido en una inspiración para miles de personas que buscan formas auténticas de vivir y amar. ¿Y tú, cuándo fue la última vez que dijiste lo que sentías sin miedo? Quizás, como Afra, también tengas una canción que lo diga por ti. Queridas seguidoras, ¿qué opinan de esta declaración tan inesperada y emocionante? No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún detalle de las historias más comentadas del mundo del espectáculo y dejen su opinión en los comentarios. Nos encantan leerlas. Hasta el próximo video con más noticias impactantes y llenas de emoción.